Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. El día de hoy está con nosotros el maestro Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social. Siéntense, por favor. Está también Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Está Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lorenzo Roel Hernández, vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. José Luis Carazo Preciado, vocero del sector obrero de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo. Nos van a hablar del incremento del salario mínimo para el 2025, que hemos llegado a un acuerdo, un buen acuerdo. Posteriormente a esta presentación, queremos también informarles de un programa especial de la Guardia Nacional. Está aquí con nosotros el general Hernán Cortés, que han estado trabajando con el sector empresarial. Inclusive tuvimos una reunión hace semana y media para disminuir el robo en carreteras, particularmente de transporte de carga. Hay un video también relacionado con esto, que es muy importante, y ya hemos iniciado con la reducción también de robo en carretera. Y finalmente, Miguel Elorza Vázquez con Infodemia, con el detector de mentiras. Entonces, adelante, Marat, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, en compañía de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel, también Reyes Soberanis, José Luis Carazo, Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, compañeros con los que hemos estado trabajando de manera muy ardua después de varias jornadas de diálogo, también debate, pero sobre todo de acuerdos. Comentarle, Presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general, y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%, como podemos ver en la pantalla, esto del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esto estamos confirmando nuevamente la vocación que se tiene con el segundo piso de la transformación en materia laboral, avanzando con la recuperación del salario mínimo. Aquí, como podemos ver, pues bueno, hay un periodo justamente de descenso, de estancamiento, y posteriormente ya, como verán en las barras color rojo, pues es justamente de esa recuperación de la cual se está formando parte con este aumento salarial del 12%. Y bueno, pues podemos decir en ese sentido que también vamos abatiendo o combatiendo también pues ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas
sobre cómo o por qué no aumentar los salarios, porque esto significaba una pérdida de empleo, también incluso inflación. En ese sentido, decirles que bueno, los hechos nos han mostrado que se ha contribuido en ese sentido para que estos fenómenos incluso pues no tengan ningún tipo de vínculo propiamente con el desarrollo del aumento del salario. Y aquí podemos también destacar un elemento muy importante para el conocimiento de todas y de todos, decirles que un logro muy importante a destacar es que con el aumento de este año, Presidenta, en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976, con lo cual pues estamos dando evidentemente un impulso muy importante. Siguiente, por favor. También decirles esto cómo se vería en, digamos, comparación con el año 2024, en los tres productos de la canasta básica más consumidos. En lo correspondiente al frijol, en 2024 se podían consumir con este salario 4.9 kilos de frijol. Con el incremento del 2025 se podrán comprar 5.3 kilogramos. En el caso del huevo se podían comprar 5.5 kilos de huevo en el año 2024, en el 2025 serán 5.6, y de tortilla de 11.9 kilos pasarán a 13.2 kilogramos. En cuanto a la línea de la pobreza por ingresos urbana, con el salario mínimo de 2024 se pueden comprar hasta 1.65 veces la canasta básica, los productos que están incluidos en ella. Tras el incremento que vamos a tener, ahora se podrán consumir en el año 2025 1.85 veces. Esto, pues bueno, como saben, es parte de los incrementos que tienen como objetivo, como ya lo mencioné anteriormente, que logremos el que para el año 2030 sean 2.5 canastas básicas, lo que una persona trabajadora pueda cubrir así sus necesidades básicas, las de un dependiente económico, incluyendo incluso el costo de la renta de vivienda. Y bien, pues decirles también que durante estos 6 años de la política laboral del segundo piso de la transformación se mantendrá esta decisión por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de seguir mejorando las condiciones de vida de las y los mexicanos. Esto además a través de un diálogo muy nutrido, muy fuerte que hemos tenido y muy rico con todos los actores que forman parte de esta decisión que se toma en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por eso, nuevamente, aprovechar este espacio para reconocer a todas y todos, a los representantes de las y los trabajadores, de igual manera de las y los empleadores, porque a través de su voluntad, del diálogo, es que hemos logrado nuevamente cumplir con este objetivo. Y bien, pues comentarles que este incremento tendrá un impacto muy importante, serán 8.5 millones de personas trabajadoras que tendrán beneficios de manera directa por este aumento del salario. Además, los incrementos a partir del 2019 han tenido un importante impacto en el aumento del salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS. Ha crecido ya en 23.3% en términos reales, es decir, pues evidentemente muy por encima de la inflación. Esto, pues bueno, evidentemente lo que queremos es que se siga manteniendo como una manera no solamente de promover el aumento de los salarios mínimos, sino también un impacto que tiene de manera correlativa en el salario promedio. Y también podemos destacar que en un estudio realizado por el equipo técnico de la CONASAMI se encontró que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2022, 4.1 millones de personas se deben justamente exclusivamente a la política salarial. Con toda certeza, esta cifra va a aumentar, no solamente por la contribución que se está haciendo con el aumento salarial del 12% para el año 2025, sino además porque el próximo año vamos a tener la publicación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en donde seguramente pues vamos a poder constatar los avances que se tuvieron en también los 2 años anteriores. Siguiente, por favor. Y bien, pues bueno, también destacar que las personas que menos ganan han sido las más beneficiadas, de tal manera que en la zona libre de la frontera norte
el 10% con menos salarios ha tenido un incremento promedio de 180.2% y en la zona del salario mínimo general del 97.7%. Además, esto ha sido una gran política para reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y es así que la brecha salarial de género se ha reducido 29% a nivel nacional con los incrementos que ya he descrito, además de que en el caso de los municipios esta reducción ha sido del 66.2%. Hablamos de los municipios más pobres del país. Siguiente, por favor. Y bueno, decir que en esta gráfica podemos ver el salario promedio del IMSS. Esto pues evidentemente da cuenta del incremento del cual hemos ya hablado de manera muy importante, pasando de 580 a 580 pesos diarios, es decir, como ya mencioné, 23.3% en términos reales. En el caso de la frontera norte, el incremento ha sido del 40.1% en términos reales, es decir, a 654 pesos diarios. Y en la zona general a 572 pesos, un incremento del 21.5%. En el caso de toda la economía, con datos del INEGI, el ingreso laboral promedio se ha incrementado 18.6%. Estas gráficas justamente confirman que la nueva política salarial ha beneficiado a todas y todos los trabajadores en el país. La política laboral de la Cuarta Transformación tiene como objetivo dignificar las condiciones de trabajo para todas y para todos y hacer más atractivo además el empleo formal, en particular en el largo plazo. Algunos de los ejemplos que pudiéramos destacar al respecto, pues bueno, podrían ser justamente los de el aumento del salario mínimo, que ha tenido justamente pues un impacto importante en varios sectores. Podríamos también destacar en cómo esto ha impactado además vinculado a la reforma laboral que fue también instrumentada en el año 2019, cómo también ha tenido un efecto en esto para la eliminación de la subcontratación y cómo la eliminación de la subcontratación también ha tenido un efecto importante en el aumento de los ingresos para todas y para todos. Y también podemos destacar el propio programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha contribuido no solamente a la incorporación de los jóvenes a la formalidad, sino también con ello a la mejora de las condiciones para el primer empleo de muchas y muchos de ellos. Finalmente, reiterar la importancia lograda de este acuerdo mediante el cual, siguiendo sus instrucciones, Presidenta, se anuncia este aumento del 12% de los salarios mínimos para todo el país. Fue de manera unánime y con ello queda demostrado que la base del bienestar de un pueblo es la visión de una prosperidad compartida donde haya un México justo para todas y para todos. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Muy buenos días, con permiso. Muy buenos días a todos ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, saludamos con cordialidad, igual que a los integrantes del gobierno, empresarios y líderes sindicales que nos acompañan. Reciban un cordial saludo muy especial del presidente de CONCAMIN, de CONCANACO, del Consejo Mexicano de Negocios, de Coparmex, del Consejo Nacional Agropecuario, de la Asociación de Bancos de México, del AMIS, de CAINTRA Nuevo León, de ANTAD, de COMSE, de AMIB, CONCANACO y de AMAFORE. México ha iniciado estas semanas una nueva era de desarrollo que se hará de caracterizar por impulsar la prosperidad compartida, haciendo un esfuerzo por disminuir la pobreza laboral y mejorar el salario y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores puedan adquirir la canasta básica. Hoy celebramos el mínimo histórico en la tasa de desempleo de 2.48. Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, y que dicha acción prioritaria y contundente es el aumento de los salarios y en particular la del salario mínimo. Con dicha sensibilidad, los empresarios de México acompañamos este aumento que hoy se anuncia del 12% al salario mínimo
para el 2025. Con el consenso armonioso de trabajadores y gobiernos, y en lo personal reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social. Es así como el sector empresarial se suma de manera solidaria y con convicción a esta estrategia con profundo sentido humano. La buena relación de los dos sectores, el empresarial y el de los trabajadores, se traduce en paz laboral. Hoy tenemos tan solo 19 huelgas, que es realmente nada, siendo México estando dentro de los 10 países con más industria a nivel mundial. El sector empresarial reconocemos el esfuerzo continuo de los trabajadores para coadyuvar a sostener con entrega y calidad el rumbo productivo del país. Muchas gracias, señora presidenta, por invitarnos a sumarnos a este esfuerzo, y muchas gracias a los empresarios de México por su voluntad y solidaridad para emprender con sentido social y de bienestar, y muchas gracias a los trabajadores que dedican siempre sus esfuerzos para dar dinamismo a la vida productiva de México. Y para finalizar, quisiera reconocer al secretario del Trabajo, a Marat Bolaños, y a Luis Munguía de CONASAMI por su disposición para mantener los mejores equilibrios entre los tres sectores. Lo reconocemos y agradecemos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. El sector obrero me ha encargado reconocer, en primer lugar, la primera fase de la transformación. No tuvimos oportunidad de hacerlo. Y voy a utilizar unas palabras que nuestro apreciado secretario de Trabajo ha utilizado desde hace buen tiempo: la primavera laboral. ¿Y por qué menciono la primavera laboral? Porque escapa al espacio que todos vemos exclusivamente de los salarios con referencia al empleo. Realmente la visión alcanzó para mucho. Se mejoraron las vacaciones, las pensiones, se acabó con el outsourcing, se concluyó con una serie de demandas que tenemos y que teníamos los trabajadores en beneficio precisamente de quienes producen en este país. Y hoy tenemos que reconocer que a 2 meses de haber asumido la administración de este país, sin duda alguna las muestras son de que este panorama laboral extiende sus alas para seguir abrazando a los trabajadores y recuperar todo aquello que perdimos durante mucho tiempo. Voy a contextualizar un poco lo del salario. Nosotros estamos tratando de recuperar el salario que teníamos en 1976, es decir, su poder de compra hace casi 50 años. Esa es nuestra lucha. Y este salario corresponde aproximadamente a 350 pesos. Hoy, a pesar de todos los esfuerzos que vinieron de la primera etapa de esta transformación, quedamos todavía a 36 puntos de lograr alcanzar esa meta. Sabemos que la vamos a lograr, tenemos confianza sin duda alguna, pero todavía nos falta un poco para recuperar este salario. Sin embargo, el camino nos genera una gran confianza para seguir avanzando. Conocemos los 100 compromisos de gobierno y sabemos que los va a cumplir. Y no solo sabemos que los va a cumplir, queremos formar parte de esta historia, no como observadores, sino como protagonistas de esta historia. Queremos sumarnos al segundo piso de la transformación para con nuestra aportación generar un vínculo que sin duda alguna beneficiará a toda la economía del país. Quiero tocar un tema que ha sido punto de esta semana de la revisión de los salarios mínimos de muchos que escriben en los periódicos o que son entrevistados por los periódicos, donde hablan de que si México no es productivo, los salarios se vuelven caóticos porque generan inflación. Y yo pregunto, México, que está entre los 4 primeros lugares en fabricación de automóviles, en pantallas LED, en computación, en aviones. Esto por el área de la industrialización. Pero los trabajadores de la UNAM, que durante más de 100 años han generado con su trabajo una casa que nos ha otorgado grandes orgullos a todos los mexicanos, con tantas y tantas personalidades ilustres que han surgido de ahí. Nada menos, y como muestra un botón, nuestra presidenta surgió de la universidad y es la presidenta
primer mujer y la más votada de este país históricamente. ¿Cómo pueden entender quienes hablan de productividad que este país, particularmente desde 1938, económicamente está sostenido por una empresa que se mueve a través de sus trabajadores, como es Petróleos Mexicanos? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando ante cualquier desastre de la naturaleza, la Comisión Federal de Electricidad en 2 o 3 días ya tiene resuelto lo que en muchos lugares no han resuelto? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando 500,000 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social traen en su espalda la responsabilidad social de más de 77 millones de derechohabientes y que durante la pandemia abrazaron a toda la población? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando tenemos extraordinarios productos en el campo que son emanados precisamente de toda nuestra fuerza laboral? Yo les preguntaría, ¿falta productividad? Porque todo esto lo hacemos nosotros con el 10% de lo que ganan en otros países, o tal vez menos. Vamos en buen camino, tenemos mucha confianza, reiteramos nuestro aprecio a nuestro secretario del Trabajo, no solo el reconocimiento y la confianza, sino el aprecio por la gran capacidad que ha tenido para guiarnos, con nuestro amigo Luis Munguía, presidente de la CONASAMI. Y solamente les digo a todos ustedes, no hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Gracias. Muchas gracias. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. Préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, a el secretario del Trabajo, a Marat y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación, falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera, falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI. Estamos en serie desestacionalizada y así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, antes de lo siguiente vamos a pasar al video de este acuerdo o de este trabajo que se ha venido haciendo por parte
de la Guardia Nacional para proteger las carreteras de México. Y además han estado en contacto en varias reuniones con los transportistas de México y ya comienza a haber resultados. Entonces está aquí el comandante de la Guardia Nacional por si hay alguna pregunta y pasamos el video antes de las preguntas. Como parte de la materialización del segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad referente a consolidar a la Guardia Nacional y para seguir fortaleciendo la protección en las vías de comunicación federales de nuestro país, este cuerpo de seguridad lleva a cabo esfuerzos innovadores mediante el uso de diversas tecnologías. El objetivo es claro: mantener la libertad de tránsito que todos los mexicanos queremos en nuestras carreteras. Hay una estrategia general. Entonces estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales. La estrategia Balam tiene por objetivo la contención y reducción del robo al autotransporte de carga. Se integra con el despliegue permanente de 1,241 efectivos, 465 carros radiopatrullas, 556 teléfonos con la aplicación GN Carreteras, 37 drones, una aeronave tripulada a distancia, 2 helicópteros y 23 células de investigación de la Guardia Nacional. Esta estrategia se materializa en los 12 estados del país de mayor incidencia de robo al autotransporte. Ante un hecho delictivo, los transportistas ingresan en su teléfono a la aplicación móvil GN Carreteras, activando cuando se requiera el botón de emergencia para alertar en tiempo real a los centros de monitoreo que dan aviso a la unidad o fuerza de tarea más cercana. Durante la estrategia Balam, se han realizado 227 alertamientos y 1,782 vuelos de reconocimiento con aeronaves y drones en 12 estados considerados de alta incidencia, lográndose desde el 1 de octubre a la fecha los siguientes resultados: 33 personas detenidas, recuperación de 225 vehículos, decomiso de armas de fuego y cartuchos de diversos calibres, y 293.733 litros de hidrocarburo. Para fortalecer aún más esta estrategia, se cuenta con la línea de atención inmediata contra asaltos denominada Laika, que consiste en un chat entre las organizaciones transportistas afiliadas a Coparmex, donde se puede generar reportes de robo en coordinación con la Guardia Nacional, permitiendo la integración ágil y dinámica en tiempo real con los usuarios para la reacción rápida y directa contra el robo. Actualmente hay 295 empresas pertenecientes a las cámaras y asociaciones del autotransporte que emplean esta línea de atención. Además, como parte de la estrategia Balam, la Guardia Nacional ha implementado el operativo Escalón, el cual consiste en el acompañamiento de bloques de vehículos de autotransporte de carga hasta su destino, llevando a la fecha 2.066 operaciones con un total de 17.090 vehículos escoltados en 6 rutas. Con todos estos esfuerzos, durante la presente administración ha disminuido el robo de autotransportes en un 8.84% y la recuperación de vehículos ha incrementado un 24.21%. Porque garantizar la seguridad de las y los mexicanos es una prioridad de la Guardia Nacional. Juntos, continuaremos construyendo un México de justicia y paz. Secretaría de la Defensa Nacional. Muy bien, con relación al tema, a ver acá. Buenos días, Presidenta. Gustavo García, de Comunicante MX y Alerta Multimedia. Preguntarle al representante del Consejo Coordinador Empresarial, siempre que ocurren estos incrementos al salario mínimo, evidentemente se ha sacado de la pobreza a millones de mexicanos. Sin embargo, también la clase media, principalmente profesionistas, que también son millones de profesionistas, se ha detectado que para ellos este poder adquisitivo, más que aumentar, incluso disminuye por estas diferenciales de que hoy en día el salario mínimo ya está alcanzando a estos sueldos de profesionistas. Específicamente en el sector empresarial, si hay también interés de los empresarios en también unirse a esta acción
para que estos salarios de profesionistas también puedan tener un beneficio y sobre todo un impacto positivo en su poder económico. ¿Quieres comentar algo y tú, Mar? Sí, comentarles, los beneficios del aumento salarial en el caso de los salarios mínimos tiene un efecto que no solamente es para los salarios más bajos, digo, ahí es donde tiene mayor proporción de beneficios, pero también tiene digamos, una capacidad de empuje del resto de los salarios que están en las partes, digamos, más altas de la pirámide respecto a los salarios bajos, ¿no? Entonces, decirles en ese sentido, como también lo comentamos, es que ha habido un impulso muy relevante desde el propio aumento del salario mínimo para el resto de los salarios así hacia adelante. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que es una política que, como también hemos mencionado en otras ocasiones, riega el sistema económico desde abajo y eso también permita que, pues, desde el impulso desde abajo se pueda construir una economía más sólida en los próximos niveles de ingresos salariales. Entonces, digamos en ese sentido, en suma, que el aumento del salario mínimo también tiene un impulso sobre el resto de los salarios en todo el país y eso también pues lo puede constatar seguramente tanto las y los trabajadores como el propio sector empresarial. Muchas gracias, secretario. Como segunda pregunta, presidente, aprovechando que está el general y presentaron este reporte de seguridad en carreteras, le quiero preguntar, no sé si el general o usted nos puedan comentar las acciones específicas que se están tomando en Tres Marías. Tres Marías ya se ha vuelto un grave problema de seguridad conforme avanza la tarde-noche. Incluso hay videos en redes sociales donde los mismos policías alertan a los automovilistas de no pararse, no detenerse en Tres Marías, que es un lugar típico para llegar a descansar o comer, ya sea para paseantes o los mismos transportistas. La semana pasada la popular chef Saji Telles fue secuestrada mientras hacía una entrevista en vivo a esa altura de Tres Marías. Preguntarle qué acciones están tomando, se van a tomar para devolverle la confianza a los paseantes que vamos a Acapulco, que queremos visitar recorrer esa zona. Gracias, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sí, precisamente de conformidad con las instrucciones que nos ha girado la Presidenta de la República y en atención a los incidentes que se han presentado, en el tramo que menciona, precisamente se ha fortalecido la seguridad por parte de la Guardia Nacional de dos formas. Hay una área de la Guardia Nacional que se dedica exclusivamente al patrullaje sobre las vías de comunicación, que son el personal de carreteras. Estamos apoyando al personal de carreteras con puntos fijos, que van a contribuir de alguna manera a un rápido despliegue y la atención inmediata de cualquier incidente. Es decir, contamos en este momento con puntos o unidades móviles que realizan el patrullaje sobre el área y aparte estamos adicionando puntos fijos que se van a incorporar precisamente al apoyo de cualquier incidente. Es en términos generales lo que está haciendo, independientemente del apoyo con el que tradicionalmente se cuenta de nuestros helicópteros que están en base listos para desplegar en cuanto se tenga conocimiento de un incidente y los drones con que también contamos. Gracias, general. Y presidenta, como última pregunta, esto tiene que ver con el tema, pero es un tema mediático que está ocurriendo en redes sociales y en donde se le ha etiquetado en miles de publicaciones, tanto en la red social X como en TikTok, y tiene que ver con un caso que está ocurriendo entre cuestionamientos de un popular youtuber llamado Mr. Doctor contra la grafóloga Marifer Centeno. Ella comenta, ha trabajado en la Fiscalía, ha dado sus servicios también de grafología para la Fiscalía, pero aquí, en este caso en específico, presidenta, le quiero preguntar, porque hay acusaciones entre ambas partes, de un lado por violencia y discriminación, pero también en redes sociales está revelando una trama de posible influyentismo, posible corrupción de jueces, incluso periodistas de espectáculos ya han intervenido y han comentado que Marifer Centeno tiene amigos con todos los jueces y que Mr. Doctor tiene que pagar 64 millones de pesos. Este caso en específico, presidenta, yo le quiero preguntar desde el gobierno federal su opinión referente a la grafología y la grafoscopía, si son herramientas que se están utilizando en el gobierno federal, en las fiscalías, y sobre todo de este caso en especial, si le enteraron, porque reitero, se ha vuelto mediático en redes sociales, le han pedido su opinión y su intervención. Yo creo que tendría que contestar la Fiscalía para ver en qué magnitud se utiliza la experiencia de grafólogos para poder identificar sobre todo fraudes. Más allá del comportamiento de una persona a partir de la manera en que escribe, en todo caso se utilizan principalmente para identificar si hay una firma falsa o algún fraude relacionado con esto.
Si se utiliza para otra cosa, pues habría que preguntarle a la Fiscalía si es que utilizan estos mecanismos. Y sobre el caso, pues investigamos para poder dar una opinión. Gracias, presidenta. Gustavo Morales, de BCT News en Baja California. El día de ayer hubo un decomiso importante en el estado de Sinaloa, más de 1 tonelada de fentanilo, con un valor aproximado de $400 millones o más. Y mi pregunta es, estas acciones que está realizando el Gabinete de Seguridad en combate al crimen organizado, ¿pudieran tener algún efecto rebote en ciudades hermanas, hablando dentro de la célula del crimen, como lo puede ser Mexicali o Tijuana? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para que no salga o no se prolongue más lo que pasa en Sinaloa en estas ciudades? Y su opinión también al respecto de este decomiso que se hizo el día de ayer. Sí. El día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, apoyando también a las fuerzas locales, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. O sea, de ese tamaño es las dosis que se utilizan. Entonces, pensar en 1 tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Estatal. Les comenté hace tiempo que además de la estrategia nacional tenemos estrategias para las entidades de la República donde mayor número de homicidios hay. En Sinaloa particularmente, desde este episodio que ocurrió que fue llevado un narcotraficante a Estados Unidos, con todo lo que hemos hablado aquí, pues generó un incremento de la violencia en Sinaloa. No se trata de que en poco tiempo, va a bajar drásticamente, va a bajar el tiempo que sea indispensable, pero lo importante es coordinar todas las acciones y coordinar toda la estrategia. Si recuerdan, hay 4 ejes de nuestra estrategia: atención a las causas, que ya lo vamos a presentar aquí, de lo que se está haciendo en varios lugares de la República, además de los programas sociales, del aumento al salario mínimo, que es mejorar el bienestar de la población, particularmente de los que menos tienen, y eso ayuda siempre a disminuir violencias en una sociedad de distinto tipo y particularmente relacionadas con jóvenes que por alguna razón deciden involucrarse con algún grupo delictivo, evitar que se acerquen a un grupo delictivo. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se está dando de manera extraordinaria por el general secretario, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cortés, que están haciendo un excelente trabajo. Inteligencia y investigación, que es el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación de todas las áreas. Ahí ya es el cambio constitucional para darle esas facultades a la Secretaría de Seguridad. Ya serán decretadas hoy o mañana, ya pasaron por todos los estados de la República, y además la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, que vamos a enviar la ley ya muy pronto, y la coordinación entre Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, la coordinación con los estados. Esos son los 4 ejes de la estrategia. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Y, por ejemplo, Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. La próxima semana vamos a tener reunión de
el Sistema Nacional de Seguridad, el secretariado donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, y ahí vamos también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo. Pero fue una muy buena acción la que se hizo ayer, hay 2 detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad. Particularmente en Tijuana, Presidenta, hemos visto que su gobierno ha enfocado ciertas cosas. Se va a hacer la Universidad Rosario Castellanos. Ayer la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, inició un censo en la colonia Valle Verde con atención a las causas, acompañada del alcalde de Tijuana y del delegado federal del Bienestar. Esto ha generado, y la coordinación, una disminución en los homicidios. Por eso mi pregunta era eso. Y ahora en política migratoria, con las amenazas que ha dado el presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, de las deportaciones masivas, se está generando una política de contención. ¿Y qué haría el municipio, el Estado y la Federación particularmente? Estamos trabajando en 2 áreas, en 3 digamos. Una, nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, igual que contribuyan a la economía de México. Y que cada trabajo que hacen, desde el trabajo en el campo, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas o son mexicanos nacidos en México o son de segunda generación de mexicanos que se fueron en otro momento. Es decir, no comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos. De igual manera, desde los trabajadores del campo, que tienen una valía enorme y que además son trabajadores de primera, hasta los estudiantes de posgrado que se quedaron a vivir allá, que desarrollan patentes en los Estados Unidos. Eso siempre lo vamos a defender, siempre lo vamos a mantener y siempre vamos a insistir que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas. Ahora, respecto a las posibles deportaciones masivas, de todas maneras nosotros tenemos que tener, si es que se dan aún con el diálogo con Estados Unidos, 2 elementos centrales. Una, el trabajo de nuestros consulados, que está trabajando el canciller, de hecho tiene una gira muy pronto para ver a distintos cónsules en Estados Unidos, para trabajar que todas las áreas de los consulados estén dedicadas a atender a nuestros compatriotas del otro lado de la frontera, y también prepararnos aquí, que también tenemos un plan que hemos estado trabajando, quien lo coordina es la secretaria de Gobernación. Vamos a hablar ya con los gobernadores de la frontera, porque si se llegan a dar estas deportaciones, nosotros tenemos que recibir bien a nuestros connacionales. Entonces, estamos trabajando en todas las áreas. Para precisamente a los mexicanos, los consulados, usted dijo que hay un programa que se está haciendo para poder apoyar a los mexicanos. Me gustaría saber quién lo está coordinando y si ya se tiene un avance. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya lo va a presentar él, el fortalecimiento del trabajo de los consulados, desde la disminución de trámites, la digitalización, la atención personalizada, la atención más directa y también la parte jurídica de cómo le estamos fortaleciendo. A ver acá. Buenos días señora Presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es acerca de la aprobación que tuvo la Cámara de Diputados de la Ley de Derechos. Aquí están incluyendo, ya no están dando la excepción para cobrarles a las personas que llegan por crucero $42. Este cobro, según han manifestado las líneas navieras, que Royal Caribe, estas que controlan el 90% del mercado de cruceros, que se está encareciendo los puertos mexicanos de visita y pues que se está perdiendo lo más por lo menos. Este cobro de los $42, pues sería para el erario como $420 millones, pero ellos alegan que si
pues como se está encareciendo los puertos mexicanos, ellos podrían cambiar sus itinerarios a otros puertos del Caribe que no cobren esto. Y pues están pidiendo que esta excepción que se dio este año se haga para el año que viene y que esto se cobre hasta el 2026, que ellos alegan también que el 85% de sus ventas para el año que viene ya las hicieron y cobrarle más no lo podrían trasladar, se los tendrían que trasladar al consumidor y que esto no, pues tendrían problemas ellos. Entonces están pensando en pedirle a usted que se haga la excepción para el año que viene. ¿Qué les contestaría a estos? Es un incremento, no es que de pronto se vayan a cobrar $42, pues es un incremento de lo que había antes a lo que se cobraría el próximo año. De todas maneras, ayer me lo planteó la Secretaría de Hacienda, tuvimos reunión y hoy en la mañana el almirante secretario. Entonces les pedí que se pusieran en contacto con las empresas navieras. Sí, pero es un incremento, no es que de pronto $42 por pasajero. En una siguiente pregunta, hay analistas y financieros y pues columnistas que alegan que la extinción de la COFECE va a traer incrementos de precios y se va a fomentar los monopolios. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué les contestaría a estas personas a ver, ¿qué ha hecho la COFECE para los monopolios? Para disminuir los monopolios, los verdaderos monopolios privados que hay en México. El pan de caja. Pues digo, nada más hagan un estudio. Cemento. Ustedes que son grandes investigadores periodísticos, hagan un análisis del papel de la COFECE para disminuir la presencia monopólica. No voy a mencionar las empresas, pero de monopolios que sabemos que hay en México, provocados en su momento en el periodo neoliberal por los procesos privatizadores. Lo que sí hizo la COFECE, fíjense, para la compra que hizo el presidente López Obrador de las plantas de Iberdrola, fueron, no sé si un año o más, de que la COFECE decía que no se podía hacer porque si no, Comisión Federal de Electricidad iba a ser monopólica porque iba a pasar a más del 50% de generación. Entonces, por eso digo yo que la COFECE se dedicó a evitar el fortalecimiento de las empresas públicas. Ahora ya en el 28 constitucional está establecido que ya Pemex y CFE, que las empresas públicas del Estado no pueden considerarse monopolios, para que quede claro que no es así, no se limita la inversión privada, sino sencillamente decimos 54% de la generación debe estar en Comisión Federal de Electricidad, o que va a aumentar los precios. Además, se queda una institución, un organismo descentralizado que va a tener sus funciones en la ley secundaria, pero es como el argumento de que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. No ha ocurrido. Yo sé que el Banco de México está ya porque desde que lo anuncié que íbamos a aumentar 12% en campaña y después en el Zócalo, Banco de México, quien es la institución principal que se encarga de controlar la inflación a partir de las tasas de interés, ya tiene sus corridas financieras que implicaría el aumento del 12% y no tiene problema inflacionario del salario mínimo. Ahora, que la COFECE va a aumentar los precios, no, ahora sí va a haber regulación. El Estado tiene la obligación de regular, pero no a partir de estos organismos autónomos que en realidad no cumplieron con su papel. Yo hice una investigación de lo que hizo la COFECE y en casi todas las industrias hay monopolios o duopolios. Entonces, pues no tiene caso. Ya en una última pregunta, ¿ya tendrán de cuánto será el incremento para el año que viene de las pensiones del IMSS, que estamos en el de la ley del 73? Todavía estamos en eso, ya lo informaremos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Como ya lo mencionó, en el mes de octubre la población desocupada en México fue de 1.5 millones de personas, de acuerdo al INEGI, lo que muestra una reducción anual de 142,000 ciudadanos que salieron del desempleo. De hecho, respecto a la tasa de ocupación, se nos ubica entre los primeros lugares a nivel mundial, por encima de Japón, China, incluso Estados Unidos. Su opinión al respecto, y si con este aumento que se acaba de anunciar en el salario mínimo ya se piensa en el próximo objetivo para el siguiente año en ocupación laboral. Nosotros planteamos en el presupuesto, en el paquete que se envió al Congreso, que va a haber un crecimiento del 2.3%. Ahora que me he reunido con las calificadoras, nos preguntan que en qué basamos eso. Dije, pues es que nosotros no solo dejamos a que el mercado haga su función, nosotros somos parte del impulso al desarrollo económico. Durante todo el periodo neoliberal también se abandonó la idea de que el Estado debía participar en la economía y debía impulsar la economía. Tanto que se llegó a decir que no debería de haber política industrial, que es como el absurdo más grande. Nosotros lo que planteamos, y además lo estamos haciendo con el sector empresarial, con los trabajadores, tenemos un plan para el país, que le llamamos el Plan México, que incluye un aumento en la industrialización de México, para producir en México lo que hoy estamos importando. Entonces, esto va a permitir que no solamente aumente el salario mínimo como lo estamos planteando, sino que haya más empleo, porque es un plan de desarrollo para el país. Y además, seguir con los programas de bienestar, que hoy ya son derechos, el aumento al salario mínimo, que lo que hace es pensar siempre en el pueblo de México y particularmente en el que menos tiene, en la que menos tiene. Entonces, es una visión que se llama economía moral y que tiene un pensamiento que se llama el humanismo mexicano. Cuando estuve en campaña dije que había 2 elementos centrales que íbamos a impulsar. Uno, continuar con la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que tiene que ver con esta esencia. Y lo segundo es tiempo de mujeres. Y las dos cosas las estamos impulsando y las vamos a seguir impulsando. El modelo mexicano es único en el mundo, único. El próximo año vamos a destinar más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar. No solamente ayuda a quien menos tiene, sino que le da una fuerza a la economía mexicana enorme, porque impulsa el mercado interno. Al haber más recursos en las familias mexicanas, pues hay más consumo y ese consumo se traduce necesariamente en más producción y queremos que esa producción, la mayor parte de ella, se quede en México y fortaleciendo el tratado comercial y la relación que tenemos con otros países a través de este mecanismo de los polos de bienestar. Por eso nombramos este consejo. Entonces, por eso hablamos de un crecimiento económico mayor, de disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y del bienestar, que sigue siendo nuestra máxima para el pueblo de México, que está vinculada con la felicidad. Porque si no hay bienestar, difícilmente se puede alcanzar la felicidad. Muchas gracias, presidenta. También preguntarle, de su opinión, en recientes días el expresidente Felipe Calderón tuvo una participación en Madrid y en un foro organizado por la Fundación EOS, una plataforma de ultraderecha, y en este foro criticó su gobierno, el del expresidente López Obrador, al igual que esta dirigente Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y la acusó, cito, de estar instalada en la sombra del resentimiento, de manipulaciones y polémicas inventadas. Esto por exigir pues una respuesta a la petición de perdón por parte del rey de España por los abusos y atropellos cometidos durante la conquista y el periodo colonial. Salió nuevamente este tema. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. ¿O cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1300
25, y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Gracias, presidenta. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta y él me dijo, no necesitas hacerlo, puedes decir pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta, no se contesta y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta. Y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. ¿Perdón? Había pausa, quería decir, con el embajador. Y además la relación sigue y continúa y eso siempre ha sido con el presidente López Obrador y ahora. Pero eso, la solicitud de la disculpa, los 6 años que yo esté en el gobierno, la vamos a mantener. Bueno, sí, a los 3 años nos ratifica el pueblo de México. Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle primero un tema. En el Instituto Nacional de Cardiología, pacientes comentan que faltan algunos medicamentos para hipertensión pulmonar arterial. Sabemos que el subsecretario de Salud dijo que ya estaban haciendo las licitaciones para los medicamentos consolidados a través de Birmex, pero también comentó en esa ocasión que podía haber algunos medicamentos que estarían faltando y que podrían hacer algunas licitaciones como de emergencia. Pues se tratan de medicamentos pues caros, macitentan, riociguat, bosentan, y que como es una enfermedad muy cara, o sea rara, y cuestan de 60 a 90 mil pesos, pues hay pacientes preocupados, están hablando pues en este Instituto Nacional de Cardiología y bueno, quería comentarle este tema en primer lugar. Se está haciendo una compra extraordinaria. Lo planteó aquí Eduardo Clark. Se está haciendo una compra extraordinaria para algunos medicamentos especiales, no sé si sean exactamente estos, pero que faltaban, y después la compra consolidada para el 25 y 26, primero con genéricos y luego con medicamentos que digamos son de menor número de piezas
y que son de marcas especiales, que digamos solamente lo fabrica un laboratorio. Entonces se están haciendo todas las licitaciones y esperamos, lo pregunté el lunes en la reunión que tuvimos de salud, esperan que alrededor del 15 de este mes ya estén llegando estos medicamentos. Gracias. Por otro lado, preguntarle, pues en Puebla termina la gestión el gobernador Sergio Salomón e inicia la administración, o bueno, a partir del 14 de diciembre, Alejandro Armenta. ¿Tiene pensado ir en estos días? El miércoles vamos a Puebla, le prometí al gobernador Sergio Salomón. Él hizo un muy buen trabajo y particularmente en varias obras públicas, y una de ellas hizo un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional en Puebla. Entonces, el miércoles vamos de ida y vuelta a acompañarlo en la inauguración del Poli y ahí pues aprovecho para platicar con él. Él ya está… Recuerden que él viene al Instituto Nacional de Migración, se integrará probablemente a principios del próximo año y ha estado viniendo a algunas reuniones que hemos tenido y al mismo tiempo hablar pues con Alejandro Armenta, que sé que también va a hacer un muy buen trabajo al frente de Puebla. Sí, precisamente ayer tuvo la reunión. ¿Cuál sería el principal reto ahora que va a estar Sergio Salomón al frente del Instituto Nacional de Migración? Vamos a consolidar el instituto, ya lo vamos a presentar en su momento, no quisiera adelantarme. Como saben, pues es un tema fundamental y también para nosotros por razones humanitarias y al mismo tiempo por la relación con Estados Unidos, donde se ha puesto este tema como un tema importante. Nuestra visión es que no tuviera que migrar nadie por necesidad. En México se ha disminuido la migración de mexicanos y mexicanas, ahora tenemos más migrantes que vienen de otros países y que usan nuestro país para transitar. Entonces el trabajo es muy importante, pero al mismo tiempo el Instituto Nacional de Migración realiza distintas tareas que todas están hoy concentradas en una sola, digamos, dirección. Entonces estamos viendo cómo fortalecemos las distintas tareas del instituto. Y finalmente, aprovechando que está el general Hernán Cortés, sobre la autopista Amozoc-Perote, preguntarle, general, ¿cómo están teniendo la estrategia para detectar a estas bandas? Entiendo que apenas detuvieron a una, sobre todo porque esta autopista pues había sido de las principales de robo de autotransporte y pues la estrategia que van a seguir para la detección de estas bandas y tanto ubicarlas como ya su detención. Sí, nosotros identificamos en 12 estados cerca de 30 tramos que son en los que con mayor frecuencia se presenta el robo de transporte. La ruta que va de Veracruz a Puebla y de Puebla hacia acá México es una de las que presentan pues mayor incidencia. En esos tramos precisamente se está implementando una estrategia que consta de diferentes fases, de diferentes procesos. Uno de ellos es asegurar lo que es un despliegue rápido, efectivo, para responder a un incidente. Nosotros consideramos dos cuestiones fundamentales. Uno, el evitar precisamente que se lleve a cabo el robo de algún transporte de carga, y dos, la recuperación rápida en dado caso que se presente este incidente. El despliegue rápido pues va a garantizar ante un incidente que nosotros acudamos en forma oportuna y tengamos la posibilidad de recuperar el vehículo antes de que se hayan robado la carga. También está considerado lo que es el uso de las tecnologías, que es precisamente como se presentó en el video, la aplicación GNE Carreteras, que es un desarrollo de la Guardia Nacional y que se invita a las asociaciones de transporte a que se sumen a esa aplicación precisamente para nosotros llevar el seguimiento, la geolocalización y el acudir más rápidamente ante un incidente. Esta aplicación tiene un botón de alarma, un botón de pánico que nos permite que el personal de carreteras precisamente acuda de manera oportuna. También otra fase, otra cuestión que se suma a la estrategia es el apoyo aéreo. Contamos con aeronaves, como también se presentó en el video, aeronaves y drones que van a desplegar también de manera rápida ante el conocimiento de un incidente y que tiene como finalidad precisamente el recuperar, el evitar que la carga sea robado o el vehículo.
Otra cuestión es precisamente fortalecer la cuestión de la investigación y la inteligencia. Ahorita estamos desplegando 23 células en los 12 estados para desarrollar trabajos de inteligencia que nos lleven a la obtención de información y por consiguiente a identificar quiénes son las organizaciones y los principales gentes que se dedican a esta actividad no ilícita. Otra cuestión que también se suma a la estrategia es la comunicación efectiva. Tratamos de desarrollar o de aplicar la comunicación rápida entre todas las unidades y tanto con el sector empresarial a través de la línea laica, y para nosotros tener una rápida reacción precisamente para contribuir a evitar o a disminuir la incidencia de robos en estos tramos. Es fundamentalmente las partes de que consta la estrategia, y hasta ahorita ustedes vieron en el video que gracias a ello pues nos está dando resultados positivos. Invitamos a todas las organizaciones a que sigan sumando y así pues vamos a tener mejores resultados. Gracias. A ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Muchas Buenos gracias. días. Meme Yamel de Damexico News. Presidenta, desde el 2020 hemos estado documentando una serie de abusos e irregularidades que están ocurriendo, particularmente en el estado de Yucatán. Tienen que ver con la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. Me tardaría mucho en enlistarle cada uno de los casos, tienen sus particularidades, pero lo que comparten estos casos es que la Procuraduría separa a las familias, sobre todo si son de escasos recursos, y empieza un proceso de adopción ilegal que en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es considerado el delito de trata. Eso ha ido evolucionando, insisto, cada caso tiene su particularidad, pero en este momento tenemos el caso de Sharon Sima. Ella es una madre soltera de 29 años a la que el 1 de junio le quitaron a sus 2 hijas como un acto de represalia porque no quiso ceder ante un policía de Canacín que quiso abusar de ella, ¿no? Que le dijo que quisiera tener relaciones sexuales con ella, ella se niega y ha vivido estos 6 meses amenazas, acoso, hostigamiento, la han golpeado, los policías de Canacín han entrado a su casa, le han robado y las autoridades en el municipio de Canacín ni siquiera le permitieron denunciar. Ella apenas está presentando todas estas denuncias ya en la Fiscalía porque en la Procuraduría de Canacín no se lo permitieron y al contrario le dijeron que ella no hiciera escándalo porque si no iba a seguir sufriendo las represalias. Este caso, ella ya está en una calidad de víctima, es reconocida como calidad de víctima y el gobernador dispuso ciertas condiciones para que la pudieran trasladar a un refugio junto con sus 2 hijas, pero la procuradora María Jesús Ocaña Dorantes no quiere regresarle a las niñas. Ella en estos 6 meses no ha visto a sus hijas, solo vio a la mayor el pasado 27 cuando ya se las iban a regresar y por alguna razón que hasta este momento desconocemos no le han regresado a sus hijas. Independientemente de que me gustaría poder compartirle a través de comunicación los casos que tenemos, no sé si pudieran apoyar en particular con la secretaria de las Mujeres Citlali me contactó ayer para tener contacto con directamente la abogada y Sharon, ya le pasé los contactos, aún no se han comunicado, pero sí es bastante preocupante que incluso la procuradora ni siquiera esté pues haciendo lo que se está ya instruyendo como parte de una actividad de recuperarle los derechos que durante meses pues le han estado violando. La Policía Municipal de Canacín ha sido denunciada varias veces, pero pues prácticamente no pasa absolutamente nada. Entonces queríamos ver si podíamos apoyar desde esa manera, si podría haber algún tipo de seguimiento desde Presidencia. Sí, claro que sí. Le decimos, bueno, Citlali ya tiene esta información, como bien dices, como subsecretaria del tema de violencia, que es una forma de violencia, está Ingrid Gómez, que fue secretaria de Mujeres en la Ciudad de México. Entonces le decimos a ellas y que se comuniquen con Huacho Díaz Mena, con el gobernador, con Joaquín, para saber exactamente pues el tema de la procuradora. Con gusto lo atendemos. Ahí ya están las denuncias y todo, pero con gusto pues les pasamos toda la información que tengamos, porque son varios casos los que tenemos similares y todos son en Yucatán, aunque también ocurren en otros estados. En un segundo punto, Presidenta,
Quería preguntarle sobre la construcción de la presa El Nayar, anteriormente conocida como presa Las Cruces. Comunidades indígenas y gente de la zona, sobre todo pescadores y productores de camarón, están preocupados por la construcción de esta presa que el propio gobernador del estado y pues la secretaria general de Morena en la entidad han anunciado que se va a construir, lo han dado por hecho y dicen que usted ha arropado el proyecto. Entonces quisiera preguntarle si es cierto que se tiene o que se ha avanzado sobre este proyecto, que ha preocupado porque podría generar una crisis ambiental por la presa que se tiene y el inundamiento que se le daría con un río a una zona que está pues prácticamente protegida y que forma parte del ecosistema. Cualquier proyecto de presas no está planteada para el 2025, para iniciarla. Son algunos de los proyectos que está estudiando Efraín Morales, el director de la Conagua. Pero de todas maneras, primero ya está en la Constitución que tiene que haber consulta indígena. Y eso, si antes se hacía, ahora con más razón porque es constitucional. Entonces, se haría una consulta y en caso de que no sea una población indígena, siempre tenemos que ponernos de acuerdo con la comunidad y con los habitantes. Y no pensamos en general en las presas que están planteadas, reubicación de poblaciones. Entonces, para este caso en particular, no se va a hacer nada en contra de las comunidades, que lo sepan. Y ya solo por último, Presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si… no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos y dice que ahora solo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en… ¿No? Dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe, sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque… pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Gusto saludarle, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Por cierto, eran 5 millones de pesos en su momento mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo, sí, más lo que se llevaron. Sí. Adelante. Sobre el tema, preguntarles si tienen alguna propuesta para recuperar a todos aquellos que por todo lo que nos presentó ahorita, que había una decadencia en el salario mínimo, se generó mucho trabajo informal. Ahorita con este México distinto, con lo que nos acaba de proyectar y afortunadamente para todos y todas los mexicanos, pues ese 12% va a motivar a una transición, a querer tener un trabajo formal, sobre todo por los beneficios que estos traen, porque si bien es cierto que en su momento y sobre todo en pandemia se trabajó con un trabajo informal, pues no tienen los servicios básicos como son los médicos. Preguntarles si tienen algún trabajo a futuro para integrarlos o una capacitación en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial para todos aquellos que deciden incorporarse al trabajo formal. Bien, pues comentar también que uno de los otros efectos y beneficios del aumento del salario mínimo ha sido que es una referencia para el resto, digamos, de las y los trabajadores del país, incluso a los propios informales. Y pensemos
ya en otros de estos beneficios, mencionaba uno de ellos, el de los jóvenes, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Al recibir un salario mínimo, pues se vuelve también un, digamos, elemento pedagógico de los derechos laborales, sobre todo cuando es también su primera experiencia en el trabajo para las y los jóvenes. También se han hecho esfuerzos muy importantes dentro del Gobierno de México, y lo que nos da muchísimo gusto que se han hecho de la mano, además del sector de las y los trabajadores y los empleadores, que ha sido el de la promoción de la formalización del trabajo. Hay en ocasiones incluso pues trabajo que estaba registrado de manera informal dentro de la formalidad. Por eso fue la reforma del outsourcing lo que permitió que 3 millones de personas trabajadoras fueran reconocidas por sus verdaderos empleadores. Entonces, hay otros esfuerzos que se están haciendo en ello, y pues nos da muchísimo gusto que justamente dentro de los planteamientos que se han hecho por nuestra presidenta, y también, bueno, siguiendo la tradición de ese trabajo que se hizo con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están promoviendo también otros planteamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de trabajadores de plataformas, que lo que estamos buscando es que se les pueda dar pues esta seguridad a trabajadores que están en el sector, digamos, económicamente formal, pero que pues no tienen estas garantías de la seguridad social que ahora justamente pues está trabajándose para que sean esto. Entonces, efectivamente, vamos avanzando en esa dirección. Se tienen otros planteamientos también derivados de los 100 puntos del segundo piso de la transformación que la presidenta presentó, por ejemplo, también el de promover esto también para trabajadores del campo. En fin, creo que es una estrategia integral, y pues vamos a ir avanzando de la mano de todas y de todos. Hablo de tanto de los trabajadores, de las trabajadoras, como también de las y los empleadores. Entonces, pues que sepan que es una agenda que se va desenvolviendo paso a paso, y que eso nos da también la oportunidad de que en la discusión en el país pues nos dé también estos resultados de manera muy sólida. Derivado de ello, se manejan que hay muchas mujeres que han hecho sus proyectos que sean muy fructíferos. En el estado de Tabasco es uno de ellos, de la cual me siento muy orgullosa, pero también en las áreas rurales, que por cierto, señora presidenta, le mando un fuerte abrazo, los del pueblo Yocotán de Tamulté de las Sabanas, que la esperan con los brazos abiertos. Y sí preguntar si también, porque por lo regular los programas o apoyos o capacitaciones para este tipo de integraciones solamente se queda en la zona urbana, pero sí pedirle considerar que pueda proyectarse también para que baje a este tipo de regiones, ¿sí? Ahora sí que más que pregunta es una petición. Y por otro lado, presidenta, si me permite, en el 25 de noviembre firmaron el acuerdo con los gobernadores y todos los empresarios con el tema del agua, y también presentó lo que fue el Plan Nacional de Hídrico. Derivado de ello, le pregunto si estamos viviendo un México distinto, muy abierto. La pregunta sería, para la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual está pendiente desde 2014 prácticamente, si este año o el que viene, usted dijo en su propuesta de campaña que la Ley de Aguas Nacionales sería en este sexenio. Entonces, considerando todo ello, ¿estamos preparados para que la ciudadanía participe en ello también como un parlamento abierto? Sí, son dos leyes en el caso del agua. La que está pendiente es la ley general. Las leyes generales tienen su principal, bueno, además de que son para todas las entidades de la República, en el sentido que tienen que adecuar sus legislaciones a la ley general, establece las funciones de cada una de las instituciones. Y luego está la Ley Nacional del Agua, que algunos pensaban que la ley general iba a estar en vez de la ley nacional, y nuestro objetivo es que sean las dos, la ley general y la ley nacional con sus adecuaciones. Lo principal que queremos que quede en la ley nacional y en la ley general es este proceso privatizador y de mercancía que se le dio al agua en la época justo de Salinas de Gortari. Se pasó de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a la Conagua. Inclusive, vean nada más el nombre de las direcciones de la Conagua, son gerencias. Entonces era una idea más bien de entrar a un proceso privatizador. Y parte de lo que tiene es que se pueden transferir derechos de agua. Si a eso le sumamos que no había mucho orden en el registro, pues entonces se venden o se transfieren derechos, como lo decíamos, de agua
que se utiliza para riego agrícola a desarrollos inmobiliarios. Y quien cobra por esa agua es el que tenía de origen la concesión. Entonces ya no siembra, pero ahora cobra el agua. O transferencia de recursos también de distritos de riego a municipios, o de plano transferencia de uno a otro sin que haya el registro. Entonces, en general, nuestro objetivo es darle la característica al agua como un recurso natural fundamental y el derecho humano al agua como un derecho fundamental del pueblo de México, pero además limitar este proceso de transferencia, porque la ley el agua es un bien nacional que se concesiona para usos, pero no que puede estarse mercantilizando de tal manera que al final incluso el propio Estado pierde el control. Entonces, esto es algo que hemos estado hablando con los empresarios, con los distritos de riego, y estamos buscando que esa ley sea por consenso, de tal manera que todos estemos de acuerdo en este nuevo proceso. Ya dimos el primer paso, que fue la firma de este acuerdo, y Efraín está trabajando en conjunto con todos para que podamos hacerlo. Ese día hubo algo importantísimo que se quedó como algo menor, que fue la entrega de concesiones. Por ejemplo, la entrega que hizo el empresario Eduardo Tricio, que es del ALA, entre otras de sus empresas, en particular en la zona de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuatro Ciénegas es un área natural protegida que tiene lagunas que tienen características muy especiales. Tienen aquellas formaciones que incluso dieron origen a la vida. Es de una riqueza natural excepcional. Ahí había explotación de agua, de pozo, principalmente para producir leche, además de para riego. Y había sido una lucha enorme de académicos, de activistas ambientales, de los propios ejidos de la zona, de que no hubiera esta explotación para que se conservara Cuatro Ciénegas. Y ahora lo que hace en este día Lala, es decir, dejamos de explotar agua ahí y entregamos las concesiones a Conagua. Es algo importantísimo y se logró a través de este diálogo, de este proceso en donde lo que queremos es que cada mexicano y mexicano tenga acceso al agua potable, que lo que se utiliza en riego se use de manera más eficiente y que quien se dedica a la agricultura viva bien y quien viva en una comunidad que hoy no tiene acceso al agua pueda tener acceso al agua. Si quien tenía estas concesiones las está dando para conservar la naturaleza y permitir que otros también en otras zonas del país puedan tener uso al agua, pues es un avance. Y además, esto queremos que quede reflejado en la ley. Entonces es un avance muy importante que en este caso pues está avanzando por consenso. Es como lo de los salarios mínimos. Todo este incremento de salarios mínimos que hizo en su momento el presidente López Obrador y que estamos haciendo nosotros y que estamos iniciando con el 12% de aumento en el 2025 es algo que surge del consenso con las y los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores, con los sindicatos y con el sector empresarial. Entonces, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, siempre lo hemos dicho y qué bueno porque es democracia, no puede haber pensamiento único, pero hay otras como el salario mínimo o como estos acuerdos que estamos haciendo para un mejor aprovechamiento del agua, pues que si lo hacemos por consenso mucho mejor. Porque ya la explotación fue por 50 años para toda la industria lechera y también para la ganadera. Bueno, pero se está dando, se peleó durante muchos años y se está dando y hay que reconocerlo. Y es parte de esa lucha, porque si no hubiera habido esa lucha no se hubiera dado, y también de este empresario que decide finalmente cerrar estos pozos y entregar las concesiones. Es algo importante. No, todos los que estaban ahí entregaron, refresqueras, recuerden que cuando fue la crisis de agua de la zona metropolitana de Monterrey, se negaban muchos a dar parte de sus concesiones, incluso de manera temporal. Y ahora
pues están entregando, y además con el programa que tenemos, pues la idea es que se entreguen más, porque a veces sí hay disponibilidad del agua, pero no se puede otorgar a un municipio, pues porque está concesionada a un distrito de riego o a una empresa. Entonces, en realidad, si se fijan, es que el Estado recupere el control de un bien nacional. Y eso, pues, es parte de la Cuarta Transformación. El mercado existe y está bien que exista, pero hay otras cosas que le corresponde al Estado cumplirlas. Bueno, vamos a cerrar ya. Vamos con... Un poco correspondía a este decomiso histórico de pastillas de fentanilo. Que lo informe ya la Secretaría de Seguridad. Van a hacer un comunicado más tarde con más información. Gracias. El martes, si mal no me equivoco, tenemos la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, ¿sí se llama? Pero no sé si se llama, bueno, de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad. El martes lo vamos a tener en Acapulco. Ahí vamos a pedirles a los gobernadores de la frontera que puedan reunirse con la Secretaria de Gobernación y después ya los llamamos también para el plan. No, vamos a ir después. Como a las 12 creo que es la reunión. Bueno, este fin de semana vamos a Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas. Nos vamos a reunir con los familiares, con los padres y madres de Ayotzinapa en un ratito. Sobre Jorge Luis Tamayo, presidenta, que llegó al gobierno de Campeche, ¿algún comentario o opinión? Ya luego lo vemos. Bueno, ¿perdón? ¿A qué hora la reunión? A la 1 de la tarde. Yo creo que por respeto siempre hay que plantearle primero a ellos lo que les vamos a decir y después ya se puede hacer público. Bueno, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. La desinformación y las noticias falsas, impulsadas por diversos intereses, encuentran un terreno fértil en las redes sociales donde los algoritmos potencian la propagación de mentira y los discursos de odio. Antes se creía que el anonimato que posibilitan las redes sociales fomentaban la difusión de mentiras. Sin embargo, hoy vemos que diversas agencias de noticias, medios de información, periodistas y usuarios identificados publican mentiras en línea. ¿Por qué las plataformas de redes sociales permiten que el espacio cívico digital se contamine e incluso se diseminan mentiras? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Cuarteles militares construidos de la noche a la mañana, falsos aumentos de impuestos y constantes ataques de noticias falsas contra los programas sociales son algunos de los esfuerzos desinformadores que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum disolvió 2 caravanas migrantes tras acuerdo con Trump. En otra acción para complacer a Donald Trump, el Instituto Nacional de Migración de México disolvió una caravana de más de 1,000 migrantes. ¡Mentira! Las caravanas migrantes se atendieron antes de la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El Instituto Nacional de Migración explicó que las personas migrantes aceptaron abandonar su tránsito por caravanas y ser trasladadas por autoridades migratorias a distintos puntos donde se les ofrece servicio médico y se revisa su condición migratoria. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum subirá los impuestos. ¡Mentira! El gobierno de México proyecta una reducción de 5.296 billones de pesos de impuestos durante 2025, sin crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes. 3. Explotó un coche bomba y se incendió un autobús en Culiacán, Sinaloa. ¡Mentira! Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el incidente ocurrido en la madrugada del 3 de diciembre no fue ocasionado por un coche bomba y no provocó muertos, mientras que el video que circula en redes sociales y acumula más de 200,000 reproducciones donde se observa a un autobús incendiándose fue grabado en la ciudad brasileña de Sao Paulo el 25 de noviembre de 2024. 4. La Sedena construyó un cuartel especial para la seguridad del expresidente López Obrador. ¡Mentira! Las instalaciones del campo militar ubicado en Palenque, Chiapas, se terminaron de construir en junio de 2001. Fueron ocupadas por la guarnición militar de Palenque hasta marzo de 2014 y actualmente son ocupadas por la 4ª Compañía de Infantería No Encuadrada. La Sedena tampoco implementó un operativo de seguridad especial para el expresidente López Obrador. 5. México rompió relaciones con el gobierno de Canadá. ¡Mentira! El gobierno de México mantiene relaciones político-económicas y de amistad con el gobierno de Canadá.
También es mentira que la presidenta Claudia Sheinbaum retiró todos los permisos a empresas canadienses para extraer minerales en el país. Durante la cumbre del G20 realizada en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que ambos mandatarios coincidieron con el buen resultado del TEMEC y destacaron la buena relación que hay entre los pueblos de ambas naciones y sus gobiernos. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum invita a registrarse para ganar 51,500 pesos sin salir de casa. ¡Mentira! El anuncio que circula en redes sociales que utiliza una fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum dirige a un registro fraudulento que busca robar datos personales de sus víctimas utilizando la fachada de una plataforma de inversión. Solo recordar que recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias.